Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Em, vamos a, bueno, me presento, yo soy Elías. Vamos a empezar a ver el tema de anamnesis, de propéutica, la parte uno. Pues como les explicó Alexis la semana pasada, eh, básicamente propéutica se divide como, bueno, primero anatomía, que es lo que vimos la semana pasada. Y luego anamnesis y signos vitales y toda la parte de relación. Bueno, empieza con bioseguridad y todo eso, ¿verdad? Pero por cuestiones de dificultad, pues decidimos abordar los temas que más dificultad y en donde más puntos hay, ¿verdad? Entonces, es anatomía y es anamnesis, ¿verdad? Y la parte de signos vitales por las prácticas que hay. Pero bueno, entonces vamos a empezar igual, vamos a grabar la clase. Entonces, lo que vamos a ver en en estas, esta clase, ¿verdad? Es, fíjate que la clase anterior no la pude grabar porque se me quedó sin almacenamiento la computadora, entonces no se guardó la grabación. Perdón. Bueno, entonces, eh, sí, de la clase anterior, sí, podemos ver un mini resumen, si gusta. Va, entonces empecemos. Bueno, entonces lo que vamos a abordar es abordar un poco de la relación médico-paciente, eh, digamos, cómo es el pensamiento clínico, datos legales generales, el motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual. La relación médico-paciente, bueno, a ver, la anamnesis como tal es el interrogatorio o la evidencia en físico por escrita de que yo lleve a cabo un interrogatorio. Entonces, para yo interrogar a mi paciente, que mi paciente me responda con las respuestas que yo quiero que él responda, pues necesito primero tener y ganarme su confianza. Entonces, para ganarme su confianza, lo primordial es una buena presentación, ¿verdad? Entonces, desde ya les van a empezar a pedir como que, bueno, para las prácticas de anamnesis, sí van a tener que llegar eh, vestidos de manera formal y hay un código de vestimenta, ¿verdad? No es como que sea un uniforme, sino es solamente un código de vestimenta. Ustedes pueden elegir, ¿verdad?, una camisa formal, pantalón formal y todo eso, ¿verdad? Poco a poco se van volviendo un poco más exigentes con cumplir los uniformes, ¿verdad? Eh, pues porque se espera una mayor responsabilidad conforme van creciendo, conforme van avanzando de año, de grado, ¿verdad? Entonces, la presentación sí juega un papel importante en el momento de yo ganarme la confianza de mi paciente, porque al final, como te ven, como te tratan, ¿verdad? Entonces, sí es importante verme presentable, las uñas limpias, ¿verdad? No solo por presentación, sino por el paciente, no lastimarlo, no contaminarlo, ¿verdad? Eh, no les van a dejar ir con las uñas largas, ni acrílicas, ni pintadas, ¿verdad? Eh, y el pelo, un corte formal, ¿verdad? En cuanto, bueno, a la confianza, pues ser empático también, ¿verdad? Entonces, ahí les van a como dar como que una explicación medio filosófica de, bueno, qué es la empatía. La empatía no es sentir el dolor de mi paciente, sino comprender el dolor de mi paciente, ¿verdad? Porque si yo me pongo a sentir el dolor de todos los pacientes, pues nunca voy a acabar. Y incluso se desarrolla ¿cómo es? El síndrome del Mesías, algo así, que es que, bueno, eh, da un impulso de querer salvar a todos y al final se termina con una fatiga mental pues mucho más grande. Es parte de lo que contribuye al, ¿cómo es que le dicen? No me acuerdo cómo le dicen, que es un término en inglés, pero al colapso mental, principalmente ya en la residencia, ¿verdad? Es una fatiga en donde ya es imposible sentir pues, emociones o empatía, ¿verdad? Entonces se termina peor. O sea, yo en mi afán de querer sentir el dolor de todos mis pacientes, pues termino atendiéndolos mal porque ya emocionalmente colapsé, ¿verdad? Entonces se trata de tener empatía, o sea, comprender su dolor pero no sentirlo, ¿verdad? Y controlar el interrogatorio, es decir, normalmente les van a decir que la consulta en tiempo óptimo dura 15 minutos, ¿verdad?
Entonces, ustedes tienen que controlar el interrogatorio porque los 15 minutos no van a ser de interrogatorio. O sea, tienen que tomar su tiempo para el interrogatorio y después hacer las maniobras de exploración física. Y después de eso, dar todo el plan educacional o el plan terapéutico, ¿verdad? Que normalmente incluye un plan educacional en donde yo voy a intentar, bueno, educar a mi paciente, explicarle la enfermedad que tiene, explicarle cómo va a ser el tratamiento y los logros terapéuticos que yo espero alcanzar con mi paciente y explicarle, bueno, entonces ya reconsultan 2 o 3 semanas, depende el tiempo que tarde el medicamento en lograr el éxito terapéutico, ¿verdad? Entonces es importante conocer los síndromes, o sea, ahorita ustedes no los van a saber, pero tener en mente de que, digamos, ahorita podrá ser como algo mecánico, algo repetitivo, que les van a ir explicando, bueno, qué preguntas hacer, cómo hacer las preguntas y todo, pero todo va orientado a que yo voy desarrollando un backup, una idea de todos los síndromes que hay, y conforme el paciente me va explicando sus síntomas, yo voy orientando el interrogatorio según los diagnósticos que yo voy pensando, ¿verdad? O por epidemiología, por cualesquiera que sean el método diagnóstico que ustedes, o ruta diagnóstica que ustedes usen, ¿verdad? O algoritmo diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el pensamiento clínico, algo muy importante es que, bueno, o sea, ahorita en la etapa de formación en la que estamos, es importante entender que yo no puedo de la noche a la mañana desarrollar un pensamiento clínico, sino que eso lo voy a ir desarrollando conforme los años. O sea, es un proceso que toma 11 años, o sea, con toda la residencia y o sea, lo que es grado y posgrado, ir desarrollando el pensamiento clínico y cómo orientar mis diagnósticos y proponer los planes terapéuticos al final de todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, supuestamente, según refieren algunas literaturas como Suros, eh, el 60% del diagnóstico está en la anamnesis, es decir, en todo lo que el paciente me va a contar y en todo lo que yo le voy a preguntar, ¿sí? Entonces, ellos vienen y dicen, bueno, todo esto es la parte de síntomas, ¿sí? Todo lo que a mí no me consta, porque realmente si el paciente vomitó ayer, yo no puedo saber que el paciente vomitó ayer, es lo que en Seidel, que es la bibliografía de propéutica de este año, les dicen que son datos subjetivos, es decir, datos que no me constan a mí que realmente pasaron, pero el paciente me los está contando. Entonces los voy a tomar como que son verdad y los vamos a ver como datos subjetivos. Esos son síntomas, ¿sí? Todo lo que el paciente me diga o yo le pregunte y él. ¿Ah? Todo lo que salga del paciente que sean palabras es síntomas. Entonces el 60% del diagnóstico está ahí. En el resto, en el 20% están los signos. Y para confirmar voy a utilizar todas las pruebas de laboratorio e imagenología que hay, ¿verdad? Al final, no sé si ya lo dije acá o fue en otro lado, pero bueno, al final es el siglo XXI, disfrutamos de las benevolencias del siglo XXI y que tenemos a disposición pruebas de laboratorio, pruebas de imagen y todo, ¿verdad? Entonces, al final no voy a mandar a hacer a lo loco estas pruebas, sino que lo voy a hacer ya teniendo una impresión clínica, es decir, ya sabiendo o por lo menos tener una idea de qué es lo que podría tener mi paciente. Entonces lo que voy a hacer yo es confirmar, determinar el grado de deterioro en el que está. Por ejemplo, yo digo, bueno, ya tiene una falla cardíaca, según los signos o la sintomatología que el paciente me manifiesta, yo lo puedo clasificar en un grado de disnea 4, por ejemplo. Pero necesito siempre confirmar con un ecocardiograma y pues ver realmente la fracción de eyección y calcular todo eso que hacen en medicina interna de las pruebas con el eco para ver cualquier defecto estructural del corazón y determinar, bueno, efectivamente en qué grado de insuficiencia cardíaca hay y entonces ya proponer el tratamiento, ¿verdad? Pero entonces, por eso es que lo más importante y lo primero que les van a enseñar es el interrogatorio, ¿verdad? Los síntomas. Y a todos los signos son todo lo que yo puedo ver, escuchar, tocar, oler, ¿verdad? Hay ciertos síndromes, por ejemplo, la cetosis diabética. El paciente tiene un olor a fruta, eh, algunos les dicen como fruta podrida o fruta muy dulce, fermentada, ¿verdad? O hay síndromes como por ejemplo las intoxicaciones por cianuro, que también tienen su olor almendrado, ¿verdad? Hay varios síndromes, ¿verdad?
Por ejemplo, el paciente renal también tiene su olor. Em, no sé cómo describirles ese olor. Es como un olor a orina, pero no a orina, sino como a urea. No sé si han olido la urea. Algo así, ¿verdad? Igual que el paciente hepático tiene su olor peculiar de ellos, ¿verdad? Igual que las infecciones por pseudomonas tienen su olor peculiar como a tela guardada, algo así. Se supone que huele a frutas, a uva fermentada le dicen, pero yo le huelo más como que huele como una tela guardada, como que me envolvieron algo en esa tela y se pudrió. Pero bueno, entonces, ¿cómo conocer los signos? Es toda la parte de inspección, palpación, percusión y auscultación que les van a enseñar después. No les van a enseñar como todo, sino cómo es la técnica correcta para inspeccionar. Al final, la inspección y la anamnesis muchas veces van juntas porque yo voy viendo la actitud de mi paciente y escribiendo. Entonces, al final yo estoy viendo, estoy inspeccionando su actitud, su forma de moverse, su forma de caminar y todo ese tipo de cuestiones, pues me pueden orientar a un diagnóstico, ¿no? Hay ciertos signos que son meramente visuales, por ejemplo, el signo de la navaja en una lesión espinal es la posición del paciente, ¿verdad? O por ejemplo las marchas, la marcha de estepaje o la marcha parkinsoniana o principalmente en personas de la tercera edad está la marcha cerebelosa, que es una lesión del cerebelo en las personas de la tercera edad por microinfartos y es un caminado bien peculiar de ellos, ¿verdad? O sea, es distinto a la marcha senil. eh, Abren la base, caminan encorvados y con los brazos abiertos porque pierden el equilibrio, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cuestiones yo las voy a ver desde que mi paciente entra, ¿sí? La inspección, ahora la palpación y la percusión, pues sí son cuestiones manuales de saber cómo poner las manos, dónde poner las manos. Nos va a servir mucho anatomía topográfica en este caso. Y la auscultación siempre se va a hacer de último, a excepción del abdomen. En el abdomen cambia el orden, es inspección, auscultación, palpación y de último la percusión, ¿verdad? De último la palpación y la percusión. Porque como es el abdomen y duele, entonces no podemos primero hacer algo que le va a doler y después auscultar. Pero bueno, entonces la anamnesis como tal es el interrogatorio de los datos que no me van a constar a mí, pero que voy a dejar constancia ahí. Y tengo que hacer entonces yo las preguntas correctas. Esto va a depender mucho del paciente. Hay pacientes que son muy comunicativos, otros que son muy poco comunicativos. Entonces la idea es irme adaptando a cada paciente e ir personalizando mis preguntas a cada paciente. Hay pacientes en donde les voy a tener como que cortar un poco la historia que me van contando. Es decir, yo miro que me están empezando a contar cosas que no, la verdad no es que no me interesen, pero no van con el caso. Principalmente personas de la tercera edad, a veces son, principalmente mujeres de la tercera edad, pueden ser un poco comunicativas. Y todo lo opuesto, los hombres de la tercera edad a veces son muy poco comunicativas. Entonces, tengo como que ir sacando un poco la historia o el contexto, ¿verdad? E ir preguntando, ¿verdad? Eh, de eso les van a dar una clase en específico de los tipos de preguntas que pueden hacer y de los tipos que no son muy recomendados. Y hasta la forma en la que se van a sentar puede cambiar la perspectiva del paciente con respecto a ustedes, ¿verdad? El tono de voz con el que van a hablar y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y eh, ahora bien, la anamnesis como tal va a formar parte de lo que denominamos entonces historia clínica, ¿ya? Que va a ser todo el conjunto de signos, síntomas, plan terapéutico y, bueno, plan diagnóstico y después el plan terapéutico, ¿verdad? Y yo voy a dejar de eso constancias, ¿verdad? Depende de la especialidad, hay historias que son extensísimas y parecen testamentos, por ejemplo, las de medicina interna son súper extensas, las de pediatría igual, las de gine igual, son súper extensas, ¿verdad? Pero ustedes van a ver, por ejemplo, la historia de los traumas, por ejemplo, son muy... No son, o sea, no son tan largas, son muy cortas, igual que las de Ciru, no son tan extensas, ¿verdad? Porque cada especialidad pues va orientando su diagnóstico o su historia clínica en lo que va requiriendo, ¿verdad? Pero siempre debemos de recordar que esto es un documento legal, entonces al menos ahí en la facultad no les van a dejar hacer tachones,
porque si estuvieran haciendo tachones en un documento legal, pues ya se considera la alteración de un documento legal, entonces hay repercusiones. Y hay un montón de cuestiones ahí que os van a explicar, los procesos de demanda civil, de demanda penal, depende de cuáles hayan sido las faltas. Pero el asunto está que en anamnesis yo tengo que procurar hacerlo con buena letra, que sea legible, por dos cuestiones. Número uno, me pueden llegar a auditar, y en el caso de algún problema legal, ir a revisar la historia clínica, y yo tengo que estipular y dejar bien en claro todo lo que pasó y todo lo que el paciente me dijo. Y ahí se va a reflejar si yo hice las preguntas o no hice las preguntas como debía haberlas hechas, porque pues ahí va a estar escrito, ¿verdad? Y segundo, porque la idea de una historia clínica es de que, bueno, yo lo voy a apuntar todo ahí, pero tiene que quedar de tal forma que si otra persona que también es médico quiere venir a revisar esa historia clínica, pueda leerlo como que si estuviera ahí en el interrogatorio, ¿verdad? Entonces, es la parte de hacer las preguntas y escribirlo bien, ¿verdad? Para que cuando otra persona lo venga a leer, lo entienda, ¿verdad? Y más ahorita que somos estudiantes, en los pases de visita, pues igual vienen a preguntar y a machucar. Y nuevamente es toda la idea, ¿verdad? De desarrollar ese pensamiento clínico, de que, bueno, ir viendo, bueno, qué voy a preguntar, qué me va a servir, qué no me va a servir, para de esta manera, pues ir desarrollando la habilidad diagnóstica, ¿verdad? Entonces, ahora bien, en cuanto a la letra, legalmente realmente puede ser impresa o escrita. La mayoría de hospitales pues combina ambas, incluso hay algunos como el IX creo que es solo impresa. Em, pero en el caso del Roosevelt es mixta, o sea, es impresa, pero también uno escribe ahí la historia, por ejemplo, de la enfermedad actual y todo ese tipo de cuestiones se escribe. Y es todo escrito, solo los títulos están como que impresos, ¿va? Pero debo recordar que tiene que ser buena letra y con una buena redacción. He visto, bueno, me contaron de un R de trauma, de un residente de trauma, un R1, ¿va? Que lo mandaron a repetir como unas 50 historias clínicas porque estaban mal, no se leían bien, ¿verdad? Entonces lo dejaron castigado hasta que terminara de escribir, ¿verdad? Y esto sí me consta, por ejemplo, en la pedia del San Juan, si te castigan yendo los sábados a hacer historias clínicas, a repetir historias clínicas. O sea, te dicen así como, va, no se preocupe, venga en su día de descanso a repetir historias clínicas, ¿verdad? Entonces, no solo las consecuencias legales y todo eso que puede haber cuando uno ya es profesional, sino ahorita que uno es estudiante, pues lo que menos quiere hacer uno es repetir tarea, ¿verdad? Entonces, que sea con buena letra y con buena redacción. Entonces, la parte de datos legales y generales. Realmente, la parte de datos legales es más que nada por una cuestión de legales, ¿verdad? Es decir, la hora, el lugar, la fecha en donde está ocurriendo el interrogatorio, la anamnesis, quién va a dar la información. Por ejemplo, puede ser madre del paciente, padre del paciente, abuela del paciente, tutor legal del paciente, esposa del paciente, hijo del paciente o el paciente, ¿verdad? Que me está dando esa información. ¿Quién recaba la información? En este caso, bueno, es pues el estudiante tal o el doctor tal y la información legal del galeno del que está responsable de ustedes. Entonces, por ejemplo, su número de colegiado, su sello y su firma. Ahora bien, los datos generales. Aquí se pone interesante. ¿Por qué? Porque son cosas que tal vez uno pensaría que no tiene nada de utilidad diagnóstica, pero cuando uno lee Seidel igual, o Suros también, aparece como apartados en donde está la descripción, bueno, de hecho es antes de la descripción de los síndromes, sino, por ejemplo, síndromes respiratorios. Entonces ahí tiene como que un apartado de datos generales que yo puedo preguntar y me pueden llamar la atención. Entonces, bueno, el nombre realmente solo es por una cuestión de identificar al paciente, apréndanse los nombres y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? La edad. No es lo mismo una enfermedad pediátrica, una enfermedad geriátrica, una adolescente. No es lo mismo una mujer de 15 años, una adolescente de 15 años, a una mujer de 50 años, ¿verdad? O sea, hay un montón de enfermedades que van a ir cambiando. Eh, en epidemiología, en salud pública, ustedes van a ver que, por ejemplo, hay enfermedades propias de los niños, por ejemplo, meningitis. Yo no espero ver a un niño de 2 años con una
meningitis que normalmente le va a dar a un adulto, ¿verdad? O sea, sus bacterias van a ser distintas, pueden ser distintas, ¿verdad? Y sus tratamientos, por lo tanto, van a ser distintos, ¿verdad? La sintomatología, por ejemplo, de ciertas cuestiones como la otitis va a ser súper distinta en niños a en adultos, ¿verdad? Por cuestiones de tolerancia al dolor, de muchas cuestiones. La sintomatología en niños pues puede ser un poco más problemática de una otitis, cuando en un adulto es como, bueno, ya son gotas y ya, ¿verdad? Entonces, la edad tiene un importante dato de utilidad diagnóstica, ¿verdad? El sexo, igual, lo mismo. En este caso se anota el sexo biológico, no género, ¿verdad? Porque son dos cosas distintas, entonces es sexo biológico, masculino y femenino, ¿verdad? Y su ambigüedad por cariotipo, que sería un hermafrodita. Pero no creo que lleguemos a ver un hermafrodita, la verdad son cosas muy raras de ver. Pero bueno, estado civil. En este caso, más que nada son... no me acuerdo dónde estaba, pero había un paper que bien interesante que decía, una investigación, que decía que, por ejemplo, la incidencia de infartos cardíacos en pacientes casados, padres de familia, era mucho mayor que en una población soltera. Y entonces, cuestiones como esas uno las valora al momento de ver un infarto, ¿verdad? Yo no espero ver a un joven de 20 años, joven y saludable, con un infarto, ¿verdad? Normalmente va a ser una persona de 50 años, 60 años, padre de familia, estresado o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, bueno, en cuestión de etnia, es lo mismo, ¿verdad? Em, no es ser pues discriminativo, sino que realmente la etnia me puede orientar hacia hábitos, costumbres, comidas, o pues la influencia genética realmente. Por ejemplo, las personas afrodescendientes tienden a tener una mayor susceptibilidad a tuberculosis, por ejemplo. Cosas, ¿verdad? Como esas. Ocupación, al final, en donde uno pasa más tiempo, depende de la ocupación, es más probable que uno agarre infecciones de ese lugar. Personas que, por ejemplo, trabajan, no por nada existen patologías principalmente respiratorias, por ejemplo, ¿cómo se llama? El pulmón de maíz, que le dicen, que se daban pacientes que trabajaban en las plantas procesadoras del maíz, porque el maíz tiene un químico parecido al formol, eh, que pues básicamente causaba fibrosis pulmonar, que es lo mismo que tiene el vape, ese mismo líquido. Entonces, por eso se asocia el vape al pulmón de maíz, no porque sean trabajadores de una planta de maíz, sino porque tienen el mismo químico, ¿va? O por ejemplo, pacientes de la zona 21 o de zonas donde hay muchas fábricas, ¿verdad? Que desarrollen trastornos de fibrosis pulmonar, pues, o donde estaba, ¿cómo se llama? Donde está eh, la fábrica de cementos igual. Pero bueno, o lugares hacinados, pues igual se pueden correr infecciones en lugares donde están muy hacinados, ¿verdad? Entonces, bueno, la religión, más que nada es una por cuestión de respeto. Hay ciertas religiones que no les van a permitir hacer ciertas prácticas médicas. Testigos de Jehová es como que el caso más famoso, pero también hay ciertos procedimientos como los abortos terapéuticos, que por algunas personas por cuestión de ciencia y conciencia no lo van a practicar, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes femeninas con insuficiencia cardíaca en proceso de gestación, muchas veces el embarazo pues puede llegar a amenazar su vida de forma potencialmente muy, muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, eh, cuando se amenaza la vida de la mamá, entonces hay que elegir de, bueno, interrumpir el embarazo o continuar y ver si la mamá sobrevive. Eso se le denomina aborto terapéutico. En Guatemala es lo único que es legal, ¿verdad? Cuando el embarazo amenaza la vida de la madre, está la posibilidad de, bueno, interrumpir el embarazo, o en embarazos ectópicos, por ejemplo, también. Bueno, en el caso de judíos, musulmanes o católicos, em, la carne, ¿verdad? Pero eso es más de Nutri, la verdad. Pero no les vas a dejar carnes sí, de Cimeric.
por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová que no permiten las transfusiones de sangre. Ajá. Y por ejemplo, en el caso de que una persona tenga justa la necesidad de una transfusión de sangre y los familiares no permitan, en ese caso, que se le deja, sonará un poco mal, pero ¿se le deja morir o qué es lo que se hace? Digamos, actualmente hay otras opciones. Le puedes meter fluidos en stat, o sea, meterle un montón de solución salina en un intento de compensar el volumen de sangre perdido. Obviamente no va a ser lo mismo, porque no va a estar llevando oxígeno, pero en cuestiones de presión arterial, de, bueno, del corazón, o sea, de su precarga, o sea, que sí le esté llegando suficiente volumen al corazón. Ustedes, bueno, una bomba a veces no les ha pasado, principalmente cuando se va el agua, que la bomba se queda encendida y se les quema la bomba. Lo mismo les pasaría al corazón en caso de que ya no haya suficiente sangre llegando al corazón. Empezaría a presentar problemas, ¿verdad? Se quemaría, digamos. Es el mismo principio. Pero bueno, se le llama precarga eso, ¿verdad? Precarga y poscarga. Se le metería volumen en stat, líquidos en stat, y eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona, sí, es una hormona, que estimula la producción de glóbulos rojos. La sintetizaría el riñón, en estado natural la sintetiza el riñón cuando no le llega suficiente sangre al riñón u oxígeno al riñón. En este caso es una eritropoyetina sintética para que empiece a producir sangre. El problema está que si la pérdida de sangre fue demasiado grande, muchas veces no alcanza a compensarlo con la eritropoyetina y el volumen de solución salina, ¿verdad? Entonces por eso está de que lo ideal es meterle la transfusión sanguínea, ¿verdad? Pero al final siempre, de hecho eso se van a explicar en las primeras semanas de ética, ¿verdad? O sea, al final el paciente es un ser pensante e individual, o sea, él no es, o sea, él no es tonto, digamos. No, yo no lo puedo obligar a hacer lo que yo quiera, porque él es capaz de tomar sus propias decisiones en caso de un adulto. Y en caso aquí en Guatemala de un menor de edad, la patria potestad la tienen los padres, ¿verdad? Es completamente la decisión de los padres. Entonces, justamente en la anamnesis ustedes van a dejar, bueno, historia clínica, ustedes van a dejar adjuntar una hoja legal en donde el paciente rechazó el tratamiento, ¿verdad? Más que nada por protección de ustedes, ¿verdad? Porque al final sí cumplieron, ¿verdad? Pero siempre es importante respetar la individualidad del paciente, ¿verdad? Y que si él decide rechazar un tratamiento, él es libre de rechazar cualquier tratamiento. Yo no lo puedo obligar, tratar de menos, insultar o... Como les dije, al final todo lo que haga el doctor House, lo opuesto. O sea, literalmente lo opuesto de que haría el doctor House en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, en cuanto al lugar de procedencia y lugar de residencia, hay que separar estas dos. Lugar de procedencia es el lugar donde el paciente viene y el lugar de residencia es en donde él actualmente vive. Por ejemplo, el lugar de procedencia puede ser, bueno, de Zacatepeques, de San Lucas, y él vive actualmente en la zona 1, ¿va? Entonces yo pongo la zona 1. O en el caso aquí en Guatemala, de las comunidades judías, o yo le pregunto, mire, ¿usted de dónde nació? ¿Va? Porque muchos ni son de Guatemala. Entonces lo tengo que poner. Más en el caso de los judíos, porque ellos son comunidades cerradas, entonces ellos sí desarrollan trastornos genéticos propios de ellos. Por ejemplo, los Askenazi, que eran un grupo bastante grande de judíos, y creo que hay en Guatemala aquí Askenazi. Ellos tienen una mutación en el gen BRCA, que es un gen protector del cáncer de mama. Entonces, una paciente ya de 20 años con alguna masa es muy probable que ya sea un cáncer de mama, si es judía, ¿verdad? Entonces, aunque no hayan, aquí en Guatemala, realmente no tengamos una tanta incidencia como en países de Europa, si viera una paciente que tiene ascendencia judía, askenazi o de ciertos lugares de Europa, bueno, yo puedo pensar en una mayor incidencia de cáncer de mama, por ejemplo, ¿verdad? O en el caso del guatemalteco, Santa Rosa, bueno, de hecho eso no es una cuestión genética, sino una cuestión más de estilo de vida. Pero es Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques principalmente, todo el sur del país, la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? De hecho, antes se le conocía como la enfermedad de las cañas,
Actualmente se le denomina la insuficiencia renal mesoamericana, porque es una cuestión de toda la costa pacífica de Centroamérica, ¿verdad? Entonces hay una cuestión genética, es estilo de vida, la mayoría dice que es estilo de vida, pero hay algunos que se están estudiando si es un factor genético de que el guatemalteco está más predispuesto a una insuficiencia renal, por ejemplo, ¿verdad? Y el lugar de residencia es en donde él actualmente vive por unas cuestiones de que, bueno, tal vez vive en algún lugar donde hay humedad, tal vez vive en un lugar donde no hay saneamiento. Aquí en Guatemala manejamos muy mal los desagües, muy mal. Se pueden llegar a mezclar agua pluvial, que es agua de lluvia, que en realidad eh, debería ir separada de las aguas negras, que son aguas que vienen de los desagües de los baños y de lavamanos, en teoría, ¿verdad? Entonces, en Guatemala la mayoría no las separa, sino que las mezcla. Entonces no se tratan debidamente, ¿verdad? Y deberían de tratarse por separado, ¿verdad? Porque el agua de lluvia en teoría requiere menos tratamiento que las aguas negras, ¿verdad? Pero aquí todo va junto y ni se trata, sino que van a parar al mismo río que alimentan los mismos mantos acuíferos de donde sacamos el agua. Entonces, imagínate lavarte los dientes con esa agua, ¿verdad? O sea, pero bueno, X. Más lugares como la zona 11. Mm, están bien rotos esos desagües, pero bueno. Entonces, todo esto son obligatorios. Sí o sí tienen que ir. Les van a poner los opcionales, que son opcionales en teoría, en la práctica la mayoría se los va a exigir durante la evaluación práctica. Escolaridad, más que nada por una cuestión de adaptarme al paciente. Yo no le puedo venir a explicar si es que su cáncer es del gen BRCA y que entonces es receptivo a la hormona gonadotropina de crecimiento, entonces el tratamiento lo que va a hacer es bloquear. O sea, sin ser mala onda, a veces me conviene mejor adaptar mi lenguaje al paciente. Incluso eh, en Pharma les van a dar como que ciertos tips de hasta hacer recursos visuales para algunas enfermedades. Bueno, ustedes ya pueden tener como que, bueno, sus trifoliares para sus pacientes con insuficiencia cardíaca o diabetes. Entonces ya les dan más información con un trifoliar, les pueden dar una explicación y todo, ¿verdad? Y lugar de nacimiento, parecido al lugar de procedencia, pero en este caso es el lugar exacto en donde nació, si no procede del mismo lugar. O sea, su descendencia genética no procede del mismo lugar, digamos. Teléfono y contacto de emergencias igual, o es algo opcional, porque como al final es una historia que se va a quedar archivada, entonces pues me conviene tener esos datos, ¿verdad? Bueno, entonces, motivo de consulta. El motivo de consulta es la respuesta que, o sea, es la respuesta a la pregunta de, bueno, o sea, ¿por qué vino? ¿Verdad? Yo lo puedo formular de muchas formas más amables, bueno, ¿cómo le puedo ayudar hoy? ¿Qué lo trae por aquí? ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo le puedo ser útil hoy? Cuestiones por el estilo, ¿verdad? Pero todo lo que el paciente responda inmediatamente después de eso es lo que yo voy a poner como motivo de consulta. Porque entonces es el motivo, el primer motivo en el que el paciente piensa o lo que más le molesta o en lo que él está pensando. Entonces yo digo, bueno, eh, es eso, ¿verdad? Entonces en este caso va a ser, entre comillas, va a ser porque va a ser una cita textual, puede recabar el tiempo de evolución y no puede ser un diagnóstico. Puede ser, bueno, yo le pregunto, bueno, ¿qué le puedo servir hoy? Es que fíjese que hace 3 días me comenzó a doler la cabeza y él va a seguir hablando. Yo en este momento en mi cabeza le hago un copy-paste y pongo dolor de cabeza de 2 días de evolución, ¿verdad? O vómitos de 5 días de evolución, ¿verdad? Entonces, básicamente todo lo que esté en el motivo de consulta son síntomas em, que van que le van a preocupar al paciente y que lo va a llevar a consultar. No necesariamente va a ser lo mismo que va a poner en historia clínica. En historia clínica yo voy a poner toda la historia de la evolución de este motivo de consulta. Pueden ser signos también. Por ejemplo, el paciente me puede decir, sí, es que viera que estoy amarillo. Y yo lo miro amarillo y digo, bueno, sí, está amarillo, ¿verdad? Incluso podría ser em, em, cuando, digamos, el paciente es pediátrico y no tiene ninguna enfermedad. Puedo poner, por ejemplo, control del niño sano. Motivo de consulta, control del niño sano. Control prenatal, control médico, ¿verdad? Son como que las únicas excepciones a la regla de poner un signo o un síntoma, ¿verdad?
Entonces ya desde aquí ya voy pensando yo en mis posibles diagnósticos. ¿Qué causa fiebre? ¿Qué causa dolor de cabeza? ¿Qué causa dolor abdominal? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la historia de la enfermedad actual es lo que me va a contar el paciente después de que él comenzó a hablar, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo que hacer una aclaración y poner paciente refiere o refiere el paciente o cualquier cosa o madre del paciente refiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy dejando una constancia legal que a mí no me está constando nada de lo que sigue, sino que es solamente que el paciente me está contando eso. O la mamá del paciente, o el papá del paciente, o el hijo del paciente, o el hermano del paciente, quien sea que me esté contando esa historia, yo lo voy a poner ahí. Y como les decía, explicarlo de tal forma que si yo se la enseño a alguien, él pueda sentarse y como que estuviera en el interrogatorio oyendo al paciente. Eh, por la bibliografía, y de hecho es como que lo más famoso, voy a utilizar las siglas Alicia Fredusa en el caso de dolores y Caconce en caso de vómitos o diarrea, ¿sí? Para evolucionar los síntomas. Es decir, el paciente me puede decir, miras que me duele tal cosa. Ah, bueno. Entonces yo voy a aplicarle la aparición, la localización, la intensidad, el carácter, la intensidad, el alivio, la frecuencia, la duración, los síntomas acompañantes y el horario del dolor. O la fiebre. Bueno, cuando apareció, en caso de localización como que no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de las fiebres, como son síntomas, las puedo evolucionar como un signo, perdón. Aparización, intensidad, el carácter, la intensidad, si se alivia o no se alivia. Por ejemplo, el dengue, por ejemplo, el dengue tiende a tener un pico en donde un valle, digamos, de la fiebre, desaparece la fiebre y luego regresa, porque el dengue es una máquina de mutar, entonces muta estando dentro de nosotros, entonces hace un cambio de fenotipo y es cuando ya se vuelve peligroso, porque ya empieza a matar plaquetas y todo eso. La malaria igual, la malaria va a agarrar lo que se denomina fiebre terciaria benigna, terciaria maligna, cuaternaria maligna, ¿verdad? Que depende el subtipo del palidium, que es pues, ¿cómo se llama? El, la malaria, el, ay, el germen de la malaria, el paludismo, que de hecho se llama paludismo, no malaria, pero bueno, X. Eh, Va a causar fiebre cada 3 días o cada 4 días, ¿verdad? Dependiendo de la enfermedad. Entonces, me interesa saber frecuencia, duración, síntomas acompañantes y horario, ¿verdad? Y Caconce para vómitos y diarrea. Ahorita vamos a ver cada uno más despacio. Entonces, si el paciente viene y me dice que le duele algo, normalmente le voy a hacer la Alicia. La aparición, ¿cuándo apareció? Después de que hizo algo que apareciera el dolor. Por ejemplo, después de comer algo, después de ir a visitar algún lugar, después de que algo lo mordió, después de haberse visto una mancha, después de algo o apareció antes de algo, lo que sea. A mí me importa determinar en qué momento o qué evento ocurrió cuando apareció el dolor, ¿verdad? Entonces yo le puedo preguntar, y yo eso se lo voy a tener que ir preguntando, cuando apareció, comió algo, hizo algo. O sea, por ejemplo, uno empieza a pensar las causas más comunes de vómitos y uno diría, bueno, infección intestinal, comió algo, todo. Entonces yo puedo poner, sí, dice que fui a comer un churrasco y todo. Bueno, ¿y cómo lo uso la carne? Ah, bueno, eh, término medio. Ah, bueno, entonces yo le pongo aparición de dolor. Paciente refiere que después de haber comido tal cosa apareció un dolor. Localización, ¿se acuerdan que vimos anatomía topográfica? Entonces yo localizo el dolor en donde está, mesogastrio, hipogastrio, flancos, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, eh, hipogastrio, epigastrio, cualquier lugar del abdomen, en el tórax, puedo poner, bueno, región esternal, región pectoral, región del dorso del tórax, eh, cualquier lugar que le duele al paciente lo voy a localizar. La intensidad, aquí es bien difícil porque al final incluso Seidel se hace ahí un chirmol tratando de explicar esto. El dolor como tal es un síntoma del paciente, ¿sí? Yo puedo ver fases de dolor, puedo palpar y ver si al paciente le duele, pero al final cuestiones como la intensidad, yo no puedo determinar a ciencia cierta cuál es la intensidad del dolor de mi paciente, ¿no? Entonces hay pacientes
que, por ejemplo, van a estar súper tranquilos y pues realmente ya se les reventó el apéndice, por ejemplo. Ahí hay pacientes que apenas les está empezando en la fase de congestión de la apendicitis, apenas está ahí empezando a inflamarse y ya sienten que se muere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determino yo la intensidad del dolor? Entonces, normalmente yo necesito explicar al paciente, mire, 10 es el dolor, el peor dolor que usted ha sentido y 1 es el menor dolor que usted ha sentido. Entonces, yo lo voy a ir catalogando conforme el paciente lo ha sentido, ¿sí? Porque sería imposible determinar como el dolor como una medida estándar de que todos van a sentir el mismo dolor, ¿verdad? Ni modo. Entonces, le puedo preguntar al paciente, ¿es intenso, moderado, alto? Podemos utilizar una categoría así o una categoría del 1 al 10, ¿verdad? La categoría del 1 al 10 tiende a ser un poco difícil porque si el paciente le duele, a veces como que no va a pensar bien, no va a catalogar bien el dolor. En cambio, si yo le digo, bueno, eh, intenso, moderado o liviano. Entonces él ya y dice, bueno, sí, tal vez liviano, ya son menos opciones, él puede catalogarlo un poco más fácil, ¿verdad? En el caso de los niños va a servir mucho la iconografía, o sea, tener imágenes ahí y que él me pueda señalar los dolores o qué carita tiene él, ¿verdad? Una carita triste, una carita normal, una carita feliz, ¿verdad? Cuestiones por el estilo e ir, como les digo, personalizándose conforme a su paciente, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora bien, intensidad, carácter. Esta es como que la parte más difícil de los dolores. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de dolores. No es lo mismo, no es el mismo dolor que uno siente con una gastritis, por ejemplo, a con una infección intestinal. No es lo mismo, pero están casi que en el mismo lugar. ¿Cómo lo voy a diferenciar yo? Por el carácter. Entonces está, por ejemplo, el dolor cólico, ¿sí? Que es cuando una estructura hueca, una víscera hueca se contrae, ¿sí? Mientras que el retortijón, por ejemplo, es una región, puede ser en cualquier lugar, ¿verdad? Pero también va a ser una víscera hueca que se eh, contrae y se relaja. Entonces, cólico y retortijón se tienden a parecer mucho, pero retortijón es casi que propio de intestinos y cólicos pueden ser, bueno, de hecho, cólicos menstruales, pues no es por nada, o sea, que ya se conoce así, ¿va? Es porque las trompas de las tubas uterinas se contraen para mover al óvulo. Entonces, por eso es que se produce el dolor, porque es una contracción de una víscera hueca, por ejemplo, ¿va? También puede haber cólicos de la vía biliar, del vía biliar, coledoco y todo eso. De los uréteres, por ejemplo, hay infecciones que pueden producir un dolor de tipo cólico en la región de los uréteres y de la uretra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy pensando en ese tipo de cuestiones cuando el paciente me dice, sí, es que siento como un cólico, ¿verdad? Más que en las mujeres que ya saben cómo identificar un poco cómo es el dolor de un cólico, es un poco más fácil que así identifiquen que es un cólico, pero normalmente van a consulta porque el dolor aumentó, ¿verdad? Retortijón, como les digo, normalmente va a ser intestinal, sienten como que se contraen los intestinos y se extiende el dolor. Normalmente infecciones o parasitismo intestinal, esto es clásico, va. Luego está el dolor exquisito, que en este caso el dolor no se va a irradiar. Entonces yo puedo preguntar durante la parte de irradiación y carácter al mismo tiempo. ¿Se irradia el dolor hacia algún lado? Entonces él me va a decir, no, no se me irradia. Entonces, bueno, yo digo, bueno, entonces tal vez es un dolor exquisito. Ahora, un dolor sordo es un dolor que le permite trabajar normalmente. Entonces, por ejemplo, lo que decía de la otitis en un adulto normalmente es un dolor sordo. O sea, uno va a la U, va a trabajar y todo con el dolor de oído y ahí sigue, pues. Pero normalmente un niño no, un niño sí le va a doler, sí va a chillar, sí lo va a paralizar el dolor, ¿verdad? No es lo mismo al dolor urente, por ejemplo, o el dolor eh, pungitivo o punzante. Por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, va, los dolores que se pueden llegar a dar en ciertas patologías de la aorta y de la gastritis van a ser en la misma región, en la región de la boca del estómago va a tener el dolor del paciente. La diferencia va a estar que, por ejemplo, en una disección de la aorta o en una perforación de alguna víscera hueca o en un problema de úlcera duodenal, intestinal o gástrica, va a ser un dolor punzante o lancinante. El paciente va a sentir como que están atravesando una lanza. En el caso, por ejemplo, de una gastritis, va a ser un dolor urente, ¿verdad?
como que le arde, como que le quema, por ejemplo. O dolores que se van a estar en el mismo lugar, la gastritis y la apendicitis. Por la inervación del abdomen, el abdomen es la tumba, el internista dijo, es como que un dicho que tienen por ahí, porque es como que muy difícil a simple vista saber qué tiene con un dolor de abdomen, ¿verdad? Entonces, eh, la apendicitis se puede sentir como una gastritis. La diferencia va a estar en el carácter del dolor. La gastritis siempre va a ser urente, en cambio la apendicitis no se va a sentir como que te están quemando, ¿verdad? Simplemente va a ser un dolor tipo, puede ser tortijón o constrictivo, ¿verdad? Ahora, el constrictivo es cuando, por ejemplo, el dolor del infarto cardíaco, que ya no llega sangre, entonces, o por ejemplo, cuando durmieron sobre el brazo y se levantan con el brazo todo dormido, entonces es un dolor constrictivo, entonces se le considera el dolor de un infarto o de una angina. Y bueno, entonces va, irradiación, me interesa saber a dónde se está irradiando. O sea, dónde le está moviendo el dolor, o si con alguna posición se le mueve el dolor, ¿verdad? En caso del alivio, aquí es bien interesante porque yo puedo poner si se le alivia con cierta posición, al tomar cierto medicamento, al dejar de comer, al comer. Por ejemplo, la gastritis se alivia al comer, la úlcera gástrica se alivia al comer, principalmente lácteos. O, pero una úlcera duodenal no. Y el paciente los va a sentir casi que igual. Pero la duodenal aumenta el dolor al comer. Entonces yo puedo poner eso ahí y ya con la clínica puedo empezar a diferenciar, bueno, es una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, cuestiones por el estilo, ¿verdad? El caso de la frecuencia, la duración, los síntomas acompañantes y el horario. Como les digo, hay dolores o fiebres que van a tener una frecuencia o un ritmo, que solo van a aparecer en la mañana o en la tarde. Por ejemplo, las cefaleas tensionales aparecen en la tarde. Eh, la duración de cuánto dura el dolor o la fiebre. En este caso, bueno, si es una fiebre terciaria, cuaternaria de la malaria, o si es una... ¿cómo se llama? O el dengue igual. Síntomas acompañantes, si hay otro síntoma aparte del dolor que está acompañando o concomitante, aparece en algunas literaturas, que está acompañando a mi síntoma cardinal, que sería el dolor o la fiebre. Bueno, sí, tiene congestión nasal. Sí, tiene vómitos. Sí, fíjese que vomitó sangre. Yo creo que esta úlcera ya dejó de ser una úlcera, ya se perforó. Cuestiones por el estilo. Y el horario, igual, si aparece en la mañana, si aparece en la tarde y todo. Eso es en cuestión de Alicia Freus. Ahora bien, Kunka Conce. Me interesa saber cantidad, no es lo mismo que número de vómitos o deposiciones. Me interesa saber cuál fue el volumen de la deposición que tuvo el paciente o que ha tenido el paciente, ¿verdad? Principalmente en pacientes pediátricos, porque yo voy a tener en mi plan terapéutico que recuperar volumen. Le voy a tener que meter, bueno, dependiendo del grado de deshidratación, el volumen que ha perdido, yo le voy a empezar a dar, y depende de la edad y el peso del paciente, le voy a empezar a dar suerito oral. Si le doy un plan de tratamiento B, por ejemplo, suerito oral en el hospital, hasta que recupere volumen. O si ya miro que está deshidratado, no me responde y todo, pues ya de una vez a canalizarlo y empezarle a pasar suerito, ¿verdad? En stat. Cuando escuchen que alguien diga, pásame unos papeles en stat, pásamelo rápido, ¿verdad? No sé de dónde salió, pero así me gritaron un día y así aprendí que stat es rápido, ¿verdad? Eh, le empiezan a pasar volumen rapidito y todo, pero todo eso va a depender de la cantidad que él ha perdido de volumen, ¿verdad? Porque si no también le doy sobre volumen y no quiero darle más volumen, ¿verdad? De líquidos. Aspecto, qué color y cuál es el contenido tanto de los vómitos como de la diarrea. Si el vómito es verde, por ejemplo, normalmente es biliar, significa que hay algún trastorno. Bueno, de hecho, cuando son heces, normalmente voy a hacer una coproparasitología, que es básicamente agarrar los heces y enviarlos al laboratorio y ellos me van a decir casi que todos estos datos, bueno, el aspecto, la consistencia, el olor y otros datos que me interesan, si hay levaduras, si hay células vegetales, cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, X. No me pueden decir bacterias porque van a haber bacterias indígenas, o sea, bacterias de nosotros. Entonces, como dato interesante, la coproparasitología o el estudio de heces es el único que no puedo mandarle cultivos. No puedo hacer cultivo de heces. Ajá. Pero bueno,
puedo hacerle de, bueno, no es cultivo, como tal es ver si tiene parásitos o huevos de parásitos. Pero como tal cultivar bacterias, no puedo. Bueno, X. Entonces me interesa saber el aspecto, el contenido, si tiene comida, si no tiene comida, si tiene un aspecto burbujeante, si tiene cualquier tipo de cosas que me puedan orientar al diagnóstico, ¿verdad? O incluso en cuestiones de si hay una hemorragia, el color, por ejemplo, en los vómitos, saber si el vómito o la hemorragia está por encima o por debajo de la flexura eh, duodenal. Igual con el caso de las heces, si la hemorragia está por arriba o por debajo de la flexura, ¿verdad? Me interesa porque va a cambiar la consistencia, va a cambiar la forma de la sangre en el vómito o de las heces. La consistencia me interesa saber más que nada si son líquidas o todavía tiene algo sólido. En el caso del olor, el olor de una diarrea, de una infección intestinal es súper horrible, ¿verdad? El pañal de un bebé con una infección, una infestación de parásitos es súper horrible. Bueno, X. Entonces el olor. Igual con los vómitos, ¿verdad? Si tienen ciertos olores peculiares. El número, la cantidad, al final esto va de la mano con la cantidad, pero el número de deposiciones que ha tenido, porque en base a eso también voy a calcular yo la cantidad de suerito que él necesita, ¿verdad? Y el síntomas acompañantes, si hay algún otro síntoma que acompañe el dolor, si tiene, por ejemplo, si la mamá me empieza a contar de vómitos, yo voy a hacer caconci y al final me va a decir, sí, también le doy el dolor. Entonces solo lo pongo como un síntoma acompañante, ¿va? Y la evolución del vómito. Sí, dice que él empezó vomitando negro y ahorita está vomitando ya así rojo, blanco, rosado. Bueno, entonces yo voy a cambiar. Ha evolucionado el síntoma, ¿verdad? Entonces al final, durante la primera práctica de anamnesis, les van a pedir hacer algo como esto, ¿verdad? Con todos los datos generales, datos legales y todo eso. Entonces van a agarrar al paciente que ustedes lleven, su mamá, su papá, sus hermanos, lo que sea que ustedes lleven, o a alguien que se agarren allá afuera, lo que sea. Em, entonces les van a decir, bueno, tu motivo de consulta es, te duele el estómago desde hace 2 días. Entonces tú como actor o personaje ahí haciendo una misión secundaria vas a venir y vas a decir, sí, bueno, a la me duele el estómago desde hace 3 días de evolución, entonces tú como estudiante en este caso vas a agarrar y vas a poner dolor de panza 3 días de evolución, porque así me lo dijo el paciente, ¿verdad? Entre comillas y como una cita textual. Entonces ya puedo poner historia de la enfermedad, paciente refiere que el dolor comenzó después de comer en un puesto callejero localizado en la región del mesogastrio de intensidad 8 de 10 de carácter retortijón, que se irradia hacia los flancos bilaterales, dejó de comer, por eso obtuvo alivio al comer. El dolor le regresó, la duración es constante, aumenta al comer, se acompaña de estreñimiento y vómitos en un horario constante, por ejemplo. Entonces ahí está Alicia Fredusa. Un error que de verdad no tienen que cometer es poner un diagnóstico. O sea, ahorita no interesa si diagnostican o no diagnostican al paciente, ¿verdad? Ahorita lo único que ustedes tienen que hacer es empezar a entender qué preguntas hacer, cuándo hacerlas y cómo hacerlas. Porque pues va a llegar el momento en donde pues vamos a entender bien toda la ruta diagnóstica que puede haber. De hecho, me estaban explicando, estaba hablando un día con un doctor ya grande, ¿verdad? Que a su forma favorita de diagnosticar era una especie de algoritmo matemático por ahí. Entonces calculaba las probabilidades de sus diagnósticos, ¿verdad? Y una cosa bien fumada, bien interesante, pero bien fumada. Y yo así, bueno, gracias por el consejo, pero creo que no, gracias. Porque la verdad es que sí tenía como que una como ecuación para calcular porcentajes, ¿verdad? Y bueno, em, pero sí hay varias formas. La forma principal que les va a enseñar es el método de WID, que es combinar signos, síntomas, hacer un síndrome y a este síndrome hacer una impresión clínica de, bueno, qué es lo que tiene el paciente y en base a eso hacer una ruta diagnóstica. Es decir, bueno, un plan diagnóstico. Bueno, ¿qué laboratorios le voy a pedir para confirmar mis diagnósticos probables, mi impresión clínica? ¿Y qué imágenes puedo pedir yo para confirmarlos, ¿verdad? Eh, y luego, bueno, en mi plan terapéutico, si yo estoy pensando, por ejemplo, que él podría tener una salmonelosis, por ejemplo,
yo digo, bueno, vamos a proponer los antibióticos para la paramomicina y todo eso para salmonelosis, ¿verdad? O tiene una amebiosis, bueno, sí, ahí sería la paramomicina, eh, puedo combinarlo con iodiquinol por su acción nominal y todo eso, ¿verdad? Y justifico por qué le doy el tratamiento que le estoy dando y ya, ¿verdad? Pero al final ahorita solo les van a pedir la parte del interrogatorio, ¿verdad? ¿Qué sigue? Todavía falta ver antecedentes, que igual es parte del interrogatorio. Le puedo preguntar a mi paciente, bueno, eh, ¿tendrá vacunas? ¿Tendrá eh, cuál es su alimentación? Eh, ¿Tendrá antecedentes médicos? Algo que haga que su eh, sistema inmunológico esté disminuido. En el caso de las mujeres, bueno, tengo que preguntar antecedentes ginecológicos, obstétricos, puedo hacer un genograma, el perfil social y la revisión de órganos y sistemas, que es básicamente preguntar síntomas en otros órganos no relacionados con el que el paciente cree que está el problema, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Y por último vamos a ver signos vitales y básicamente toda la parte de signos, ¿verdad? Cómo percutir, todo eso, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, esto es todo por hoy. No, igual no sé si quieren que veamos rapidito lo de regiones. Va. Sí, estoy grabando. Va. Entonces miremos rapidito a Nato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va. Aquí están mis diseños. Aquí está, profe. Va. Va, ni tío, pues. Va, entonces aquí está la explicación de básicamente cómo van las zonas y los parciales. Al final les comentaba en la clase de la semana pasada. Realmente sí les recomiendo hacer lo que hizo Tadeo. Yo lo hice en su momento, pero perdí ese Excel. Borré un montón de cosas. Borré casi que todo lo de primero. Pero sí es llevar un forms, básicamente para llevar el control de las notas que voy sacando y pensar cuántos puntos me faltan, cuántos puntos llevo y todo eso, ¿verdad? Entonces al final, como les decía, donde más puntos hay es en anato, en esta parte de motivo de consulta, anamnesis, video, relación médico-paciente, anamnesis 2, anamnesis completa 1, 2 y esto también es de anamnesis y técnicas de exploración. Es técnicas de exploración, signos vitales, laboratorio de signos vitales y análisis de signos vitales y signos vitales también tienen un montón de puntos, ¿verdad? Entonces por eso decidimos ver esta parte en vez de vernos todo lo de ética y todo eso, porque tal vez es interesante. De hecho hay como que ramas de medicina legal y todo eso, ¿verdad? Subramas de medicina legal, pero como que un poco aburrido, ¿verdad? Y ahí sí nos. Pero bueno, entonces va. Entonces, en la parte de introducción, realmente. A ver, entonces aquí es donde está la explicación del libro de Moore. Porque aunque les aparece como bibliografía oficial, la recomendación que les doy yo y varios es no lo compren obligatoriamente, porque la verdad es que qué chilero subir fotos del libro de Anato, la verdad. ¿Para qué les va a mentir? Si se mira chilero en el Instagram, ¿va? La verdad es que estamos en una carrera bien instagramiable. Algunas cosas no, pero no van a subir nada de pacientes, eso sí, de una vez. Se los digo, ¿va? Porque. Pero sí es como que bien instagramiable. Pero a nivel de practicidad, aquí en propedéutica lo que van a ver es anatomía topográfica. Es decir, van a leer las primeras 2 páginas del capítulo de Moore, ¿va?
en segundo, sí, cabrón, una demanda. Eh, en, en segundo van a leerse todo el capítulo unas 2, 3 veces, porque la verdad es que si son como yo, terminando de leer el capítulo es como, ay, se me olvidó el inicio del capítulo. Entonces, tengo que regresar a leer otra vez. De hecho, no leí Moore. Me gustaba leer de unos resúmenes. Porque ahí se combinaba Rubier y Moore. No sé cómo vaya a ser propio que a ustedes les tocaba. Pero la verdad es que Rubier explicaba algunas cosas mucho mejor. Que es otro libro de anatomía. Son 4 tomos de anatomía. Ese sí es como un testamento de anatomía. Entonces hay varios tipos de anatomía. Moore es anatomía clínica. A Moore le interesa que tú entendas por qué de esa estructura. Para qué te sirve. Cuál es su utilidad diagnóstica, clínica, te va a poner algunas imágenes de radiografías, de tomografías, porque lo que le interesa a ti, a Moore, es que tú aprendas anatomía y la entendas y la apliques, ¿sí? Entonces, como libro de anatomía didáctica a nivel de grado es súper bien, o sea, saca el chance, ¿verdad? Pero resulta que la mayoría son cirujanos ahí, entonces la anatomía que ellos, sí, proporciona el material de estudio. Ahorita no sé, creo que me tienen bloqueada la plataforma porque se cayó todo, entonces no han renovado los permisos de la plataforma. Pero si no, les enseño. Creo que Alexis sí les enseñó cómo es el portal de. Vamos a ver. El portal en donde les van a estar subiendo eh, las, las, las clases, ¿verdad? Entonces ahí van a tener clases grabadas, videos, material de estudio, resúmenes del tema, bibliografía complementaria y todo eso, ¿verdad? Entonces al final saca el chance, ¿verdad? Campus Med, ajá, Campus Med. Entonces, la verdad, yo siento que el libro de propedéutica, del libro de anatomía Moore, en primer año no es necesario. En segundo sí, saca el chance, ¿verdad? Eh, porque solamente ahorita van a ver topográficas, solo van a ver lo que hay por encima de la piel, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la descriptiva es, por ejemplo, Rubier. Rubier viene y empieza a recitarte como que estuviera recitando el Padre Nuestro. Te empieza a contar de dónde sale el nervio hasta dónde termina. Las arterias igual. Entonces eso me gusta porque es ordenado en esas cuestiones de irrigación. Te explica desde el corazón, de dónde sale la arteria hasta dónde termina, ¿verdad? Eh, pero se vuelve extenso, o sea, se vuelve una cuestión muy detallada, ¿verdad? Entonces por eso es descriptiva, ¿verdad? Y la patológica es como, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? El patología de Robbins, por ejemplo, que te va a explicar, bueno, la anatomía como tú ya la conoces, pero ahora explicar qué es lo que cambia en una persona cuando se enferma, ¿verdad? El daño estructural a nivel microscópico, a nivel macroscópico, a nivel fisiológico y a nivel de muchas veces de genes, ¿verdad? ¿Qué muta, qué no muta, por qué muta y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces es anatomía patológica, ¿verdad? Patología clínica y anatómica. De hecho, se pueden especializar en eso si les gusta eso y si son personas, eh, no sé, como que un poco orientadas a pasar tiempo con personas ya fallecidas. Esta patología anatómica y clínica, ¿verdad? La verdad, siempre me dio como cosita eso, pero es interesante, o sea, interesante. Em, pero bueno, entonces ahorita solo van a ver topográfica, es decir, solo por encima de la piel. Entonces les mencionaba lo de la posición anatómica. Al final, la idea es que la misma medicina que ustedes aprenden acá, la aprendan en China y la aprendan en todos lados. Entonces, se ha estandarizado la forma en la que vamos a estudiar anatomía, que es con un paciente de pie, con las palmas viéndose adelante y así, viéndose adelante todo, ¿verdad? Aún hoy en día se arrastran errores, no errores, sino confusiones que surgieron eh, por no poner a las personas en esa misma posición. O sea, te hablo de los 1300, 1400 en Florencia, cuando empezaban a hacer las primeras exhumaciones para anatomía. Al paciente lo ponían acostado y en algún momento lo llegaron a poner boca abajo. Entonces, aún actualmente hay una fosa que se llama la fosa subescapular. Sub te da la idea de que está debajo, pero no está debajo de nada, está arriba. Cuando uno lo pone así, pero es porque seguramente al paciente lo pusieron boca abajo y dijeron fosa subescapular. Y como todos se quedaron con esa idea de que era la fosa subescapular,
Así se quedó. Entonces hoy en día en Moore dice fosa subescapular. Entonces para evitar confusiones futuras llegó la YUCPA. No es la YUCPA, es la Comisión Internacional de Terminología de Anatomía. Y dijo, bueno, paciente en esta posición. Y así es como todo el mundo va a aprender anatomía, ¿verdad? Entonces esta misma viene y dice, bueno, existe trompas de Eustaquio, trompa de Falopio, un montón de cosas que tienen nombres propios, pero que ya no se tiene que llamar así, sino que ahora se le estima, bueno, la trompa de Falopio, bueno, el nombre correcto es tuba uterina. Eh, a las trompas de Eustaquio es tuba auditiva, por ejemplo, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Al final sale mucho más fácil entenderlo así, mucho más lógico, ¿verdad? Pero no falta el machuque o la persona que cree que sabe más que tú, y a veces sí, pero que viene con el afán de humillar y te va a empezar a preguntar con nombres antiguos o cosas así, ¿verdad? Nomás porque cree que sabe mucho, ¿verdad? Y es importante entender la terminología al momento de referirme o explicar cómo me voy a desplazar. A ver, desde ya sería bueno que desarrollaran un poco de pensamiento espacial, cerraran sus ojos y se imaginaran al cuerpo ahí parado, ¿verdad? Entonces, si yo digo, bueno, vamos a movernos medial o que una arteria tiene orientación medial, me estoy refiriendo a que va hacia el centro o hacia el medio. Cuando yo digo lateral, es que se aleja de la línea media, ¿sí? En, bueno, igual con craneal y caudal. Si yo digo que, por ejemplo, la aorta en su primera porción tiene una orientación craneal, por ejemplo, luego lateral y luego caudal, es porque sube y baja, haciendo una vueltecita ahí. Entonces, me va a servir a mí para entender las explicaciones y explicarle a otra persona cómo me voy a yo desplazar en mi mente, porque ahorita todos nos estamos imaginando al cuerpo, cómo nos vamos a ir desplazando. Es básicamente entender, de tener un Google Maps en la cabeza y entender, bueno, cómo me voy a ir desplazando yo en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, craneal, caudal. Craneal se refiere hacia la cabeza, caudal se refiere hacia la cola, o sea, caudo. Y podal o podálico se refiere hacia los pies, o que estás orientado hacia los pies. Proximal y distal, en este caso hay que entender algo, no es algo fijo. O sea, yo puedo decir que la rodilla es proximal al pie, por ejemplo, ¿verdad? Porque están cerca. Proximal significa que está próximo o que está cerca, ¿verdad? Pero yo puedo decir de que la rodilla, eh, sí, la de la semana pasada, pero están pidiendo, ¿cómo se llama? Resumen para los que no se pudieron conectar. Entonces, igual va a quedar grabada para los que no se pudieron conectar a esa clase. Porque como todavía no habían entrado los que entraron después, que ganaron la cuarta oportunidad, no sé por qué no habían entrado, pero bueno, X. Y distal, ¿verdad? Planos. Eh, Aquí hay dos tipos de planos, tangentes y secantes. Tangentes no tocan sí, igual la vamos a subir, no te preocupes. Hay planos tangentes y hay planos secantes. Tangentes no tocan el cuerpo, secantes lo cortan. Entonces, tangentes van a estar el podálico, el lateral izquierdo y derecho, dorsal, que va a ser la espalda, o posterior, y ventral o anterior, que va a ser toda la parte de enfrente. Entonces, eh, para que no se confundan, ¿verdad? Anterior significa adelante, dorsal significa atrás, o posterior significa atrás, ¿verdad? Y craneal o superior va a tocar como que la coronilla, ¿verdad? Va. En cuanto a los planos, yo voy a tener básicamente cuatro tipos de planos. El plano transversal o axial, que lo que va a hacer es cortar el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. El frontal, que es el que me va a dividir entre una parte anterior y una parte posterior. Y el medial, que me va a dividir una parte izquierda y una derecha. Ahora bien, yo tengo el plano sagital también, que es el que va a dividir una estructura en una parte medial y una parte lateral. Es decir, por ejemplo, la mano. La mano derecha yo la puedo dividir entre dos. Entonces, por ejemplo, el pulgar, en posición anatómica, el pulgar quedaría lateral y el meñique quedaría medial, es decir, hacia el centro. ¿Va? Entonces, en un plano sagital, por ejemplo, para pedir una orden de resonancia, por ejemplo, que quiero ver la integridad de los huesos del carpo,
pido una tomografía, ¿verdad? Por ejemplo. Y hay signos radiológicos, el signo de la C y todo eso, ¿verdad? Que me van a decir en un corte sagital la integridad de los huesos en alguna fractura, por ejemplo. Los ejes, en este caso los ejes me van a servir para ver movimientos principalmente. Entonces yo tengo el eje longitudinal que va a tener una orientación cráneo-caudal normalmente. Se le va a denominar cráneo podálico, perdón, de la cabeza a los pies. Voy a tener un eje transversal o lateral porque va de lateral a lateral. Y un eje sagital o antero-posterior o posterior-anterior. Igual me van a servir para tomar, por ejemplo, rayos X o ciertas proyecciones de rayos X. Entonces yo pongo AP de tórax, es decir, que el rayo va a entrar anterior y va a salir posterior, por ejemplo. Va. Movimientos, tengo los movimientos de flexión, extensión, hiperextensión y la flexión dorsal y plantar. Entonces en este caso yo me voy a guiar por los ángulos. Entonces aquí en esta imagen la flexión es formar un ángulo de 90 grados o mayor a 90 grados. Y una extensión es llevarlo a los 0 grados. Es decir, la posición anatómica tiene los brazos extendidos entonces, ¿verdad? Una hiperextensión es llevarlo a más o a menos de 0 grados sería, o sea, unos menos 10 grados. Entonces, normalmente son mecanismos de lesión, ¿verdad? Por ejemplo, caer con las manos extendidas es cantar una lesión, ¿verdad? Una lesión de Coles, una lesión de... ¿Cómo se llamaba la otra? Cuando uno caía con la mano extendida era Coles, no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Los hombros extendidos igual es un mecanismo de luxación. Por ejemplo, bueno, al menos cuando uno aprende algún deporte de fútbol o básquetbol o lo que sea, normalmente en teoría le tendrían que uno enseñar a caer. Entonces en mi caso que aprendí o jugaba fútbol americano, sí nos enseñaban bastante a caer, porque si era como que de todos los días había un niñito que se caía con las manos extendidas y se luxaba, igual. Entonces, igual con los accidentes de tránsito, por ejemplo, a 90 grados, a 0 grados, que estaría acá la columna, cuando se extienda a más de 0 grados, a menos de 0 grados sería con el ángulo, se produciría una lesión de cervicales, ¿verdad? La flexión dorsal y dorsiflexión. Voy a formar un ángulo de 90 grados con el dorso, cuando digo dorsiflexión, y voy a formar un ángulo de 90 grados cuando digo una flexión plantar, con la planta de los pies. O aquí hay un intento de ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces la dorsiflexión es con el dorso y la flexión plantar con la planta del pie. Abducción y aducción, en el caso de la abducción o abducción, no sé si han oído, o al menos yo me crié con History Channel a mucho, entonces lo de los aliens que abducen gente, ¿va? Entonces la abducción es alejar la pierna de la línea media y la aducción es acercarla a la línea media. Entonces, no sé si han ido al gimnasio, han trabajado en esa máquina cabal donde uno, trabaja abductores. Entonces, la fuerza está como de este lado. Y aducción, el peso está del otro lado. Pero bueno. Rotación. En el caso de la rotación es una serie de movimientos, de la circunducción, perdón, es una serie de movimientos en donde hay primero flexión de la mano, ¿sí? Luego una abducción, lo alejo a la línea media, luego una extensión, que lo estiro bien, y luego una aducción. Entonces es una serie de movimientos. En este caso solo hay dos articulaciones en el cuerpo que pueden llevar a cabo una circunducción, hombro y caderas, y no es para sorpresa de nadie que entonces estas dos sean las articulaciones que más se luxan por su rango de movimiento. De hecho el hombro es el que más se va a luxar, y las lesiones del manguito rotador igual, por los movimientos de circunducción repetitivos en deportes, por ejemplo tenis, el pitcher en béisbol, el quarterback en fútbol americano, en baloncesto también, pádel igual, natación igual. Cualquiera que haga un movimiento de circunducción repetitivo se puede lesionar el manguito rotador. Y cualquier fuerza que sea por encima del hombro, ¿verdad? Por ejemplo, trabajadores que carguen por encima del hombro, un press militar mal hecho, igual, cargar una olla por encima del hombro, una mala fuerza ahí, y también se puede lesionar el hombro. Pero bueno, vamos rapidito. Rotación es mover una articulación en un eje que lo atraviese longitudinalmente. Por ejemplo, la mano, yo la puedo poner en posición anatómica con la palma viendo hacia adelante y la puedo voltear con el dorso viendo hacia adelante, ¿verdad?
Igual con la rotación de la columna vertebral y de las manitas y de los piecitos, ¿verdad? Entonces, realmente, esto es lo que les decía, esto es lo que van a ver en anatomía. Van a ver una región por... básicamente por región, digamos, abdomen, cabeza, extremidades, lo voy a ir viendo por semana. Entonces, lo que tengo que aprenderme es, bueno, cómo se llama la región y qué limita la región. Por ejemplo, aquí está el mesogastrio. Bueno, que en éter le dicen umbilical. Entonces, bueno, los flancos están a los lados, arriba está el epigastrio, abajo está eh, el hipogastrio y bueno, en las fosas ilíacas, que aquí les dicen inguinal. Arriba yo tengo al flanco bilateral, debajo tengo el triángulo femoral y así. Eso es lo que me interesa a mí aprender. Y aprender qué cosas hay debajo de ese. O sea, por ejemplo, si el paciente me dice, miren, me duele alrededor del ombligo. Ah, bueno, ahí está el intestino delgado. ¿Ya? Puede ser una infección intestinal. ¿Verdad? O cosas por el estilo, como decía, al final es empezar a desarrollar el pensamiento clínico y empezar a decir, bueno, ¿qué puede tener el paciente? Entonces, como recomendación, estudien para mañana anato y también lo que vimos de anamnesis, porque al final son cosas que van a ver toda la carrera y toda la vida profesional, a no ser que se dediquen a medicina legal. Ahí tal vez no van a hacer tantas historias clínicas, ahí las van a revisar. O en salud pública tal vez van a ver más números, pero bueno, X. Sumar puntos desde el día 1, como miran ahí hay bastantes puntos desde el primer día. Cuidar, como les digo, la etiqueta y aguantar un poco a veces. Los docentes de propéutica, en mi opinión, son muy buenos docentes. Alguno que otro mala onda, o que no es mala onda, que tiene sus mañas, que tiene como su forma de ver las cosas. Al final, todos empezamos a desarrollar esas mañas. Por ejemplo, lo que tengo yo es que yo digo abducción cuando es abducción. ¿Por qué? Porque así me enseñó un docente, que él no sé por qué dice así, y así se me quedó, y cargo con esa maña, por ejemplo. ¿Verdad? O por ejemplo, algunos docentes van a hacer distinta la historia clínica como se la están enseñando en el libro de texto, sino que ellos la van a hacer a como ellos su experiencia les ha enseñado. Entonces ahí sí literalmente pongan atención en la clase para la tarea y para el parcial lean el documento, ¿verdad? Cuidar un poco la presentación, o sea, al final no es por, no, o sea, a ver, en las evaluaciones sí es por reglamento, pero a veces también es por cómo te ven, cómo te tratan, ¿verdad? Entonces tampoco se vayan muy fachosos. Normal, ¿verdad? O sea, tampoco como que se acaban de levantar. El pelo no lo lleven tan largo y las uñas siempre limpias y cortas, ¿verdad? Cuestiones por el estilo, ¿verdad? Y bueno, si vienen algún bachillerato en medicina, de enfermería o de alguna carrera afín, o sea, intenten aprender las cosas como se las van a enseñar aquí. Porque la verdad es que sí he visto un par de contiendas en donde venía de bachiller en medicina, ella decía que ya sabía cómo hacerlo, no puso atención en la clase, luego fue la evaluación y resulta que tal vez sí lo sabía hacer bien, pero había enseñado que, bueno, la medida exacta de dónde colocar el manguito del esfigmo, que había que medir 3 dedos por encima del pliegue del codo, que había que orientar el estetoscopio de una forma. Entonces al final le fue mal y fue a pelear y todo, y al final fue como de no lo hizo como decía el documento y como dice. Entonces al final traten de aprender un poco de cómo se hace acá y de suerte. La verdad es que espero que les vaya bien. Eso es todo. Si no hay dudas, pues ya concluimos la... Bueno, pues entonces vamos a terminar la grabación. Sí. Como les digo, Prope sale fácil, digamos. Sí